Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Javier Caracuel, médico adjunto del Servicio de Urgencia del Virgen del Rocío, y esto es Salud y Radio, como sabéis, un programa formado por un equipo extraordinario, entre los cuales tenemos aquí al doctor Rodríguez Vela, que es cirujano plástico, estético y reparador, y lo que más me gusta, que es pianista, me encanta que sea pianista, y si habéis escuchado la música de cabeza del programa, que se llama Preludio Sanitario, está compuesta por él. Y nada, hoy tenemos un invitado de excepción. Aquí en este programa solamente viene gente excepcional, gente que lucha por el bienestar de las personas, que ese es el objetivo de este programa, dar visibilidad a los sanitarios que están ahí para mejorar la calidad de vida de las personas, y para hablar también en este programa de todo aquello que da salud al cerebro. No solamente da salud los fármacos o los tratamientos, también da salud la música, la pintura, la escultura, el arte, la literatura, todo eso da salud, el ejercicio. Y tenemos un invitado de excepción que es don Domingo Acosta Delgado, que es médico especialista en endocrino y nutrición. Bueno, es doctor en medicina, profesor asociado de la Universidad de Sevilla de endocrinología y nutrición, forma parte, creo, de miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, de Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Andaluza de Endocrino, Diabetes y Nutrición. Es autor y coautor de muchísimas publicaciones sobre diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, pregestacional. Es una eminencia en el azúcar, una eminencia en el azúcar. Y lo que más me gusta, buena persona, como dices tú. Y buena gente, porque yo creo sinceramente, tú estarás conmigo de acuerdo, David, y tú igual, para ser buen médico hay que ser buena persona. Sin duda. Eso yo lo veo. Los conocimientos van bien y los puedes buscar, pero como no te implique, eso no te lo va a dar un libro. Exactamente. Y bueno, hoy tenía muchas ganas de que viniese el Domingo a nuestro programa, porque en esta época de Navidades, en donde se cometen mucho, no, se cometen no, cometemos todo, muchos excesos de comida, comidas de amigos, de empresa, comes en tu casa, comes otra vez, se toman muchos azúcares, y todo eso tiene sus pros y sus contras, y entonces pues qué mejor persona que tú para hablarnos un poco de hábitos no saludables en nutrición y de la diabetes. Bueno, yo en primer lugar mostrar mi agradecimiento por la invitación que me habéis hecho, que realmente dar una oportunidad para ayudar algo a la sociedad siempre es muy de agradecer, ¿no? En segundo lugar, agradeceros la presentación, porque lo que estáis diciendo que me queréis y me apreciáis mucho, en exceso. Yo he sido profesor asociado hasta hace unos años, llevo como 2 o 3 años que ya no lo era, y ahora llevo unos meses jubilado, pero sigo siendo médico. Yo digo que estoy jubilado de la nómina, pero no de mi actividad y de mi inquietud por la medicina, ¿no? Bueno, y la pregunta que me habéis hecho, pues realmente ha sido mi inquietud durante toda mi vida profesional. O sea, cuando tú abordas cualquier tipo de diabetes, o de enfermedad, perdón, la que sea, de alteración, al final lo que tienes que buscar es que la persona viva mejor, eso sin duda, ¿no? Y por lo tanto tienes que, de alguna manera, controlar una serie de cosas, porque al final el tratamiento no puede ir en contra de la vida de las personas. Y una de las cosas fundamentales es la alimentación. Cuando se diseñó la dieta mediterránea, en la pirámide de abajo no se reflejaba una cosa que últimamente sí, que son las normas de estilo de vida y relación. O sea, la alimentación, entre otras cosas, sirve o permite la relación de las personas. Por tanto, la alimentación no puede servir nunca para establecer barreras entre las personas, sino favorecer la comunicación. Sin duda, la otra fuente de actuación de la alimentación es nutrirte y cuidarte, ¿no? Y ahí, en ese sentido, en la diabetes tiene un papel importante. Y sobre todo, en épocas como las que estamos viviendo, ¿no? De Navidad. Yo recuerdo hace muchísimos años que me invitaron de La Voz del Guadalquivir, precisamente, una emisora que, bueno, igual... Me acuerdo. Me preguntaron sobre la benevolencia del mantecado, de la copita de anís, etcétera. Entonces, pues, la respuesta que di fue muy parecida a la que hoy voy a dar. Es decir, de alguna manera tú tienes que integrar eso en la vida de la persona, en el tratamiento de la persona. Y teniendo en cuenta que la persona aprenda a utilizar el sentido común. Quiero decir que la dieta saludable se puede hacer muy bien, hacerla compatible con algún
una cosa extraordinaria navideña, Claro. siempre y cuando el paciente pues utilice formas de contar y ser prudente, ¿no? Bueno, la diabetes para la gente que no lo sepa, que me imagino que lo sabrá mucha gente, porque la diabetes es una enfermedad. ¿Qué prevalencia tiene la diabetes? Bueno, pues encuestas hay en torno al 13-14% de la población, o sea, Entonces, que es una cifra muy considerable y va increciendo, ¿no? La mayoría, como el 85-90%, diabetes tipo 2, que va aumentando, consecuencia también en gran parte del aumento de la obesidad, y la diabetes tipo 1, que también va aumentando, ¿no? Son dos tipos muy distintos en su comportamiento y en su manejo también, pero que también va aumentando en incidencia, ¿no? Y lo que alguna vez se ha comentado que todo el mundo llegaremos a ser diabéticos si tenemos el tiempo suficiente de vivir porque el páncreas termina. ¿Eso hasta qué punto? Verá, en principio es verdad que con la longevidad aumenta la frecuencia de diabetes, ¿no? Pero en principio lo que más induce a la presencia de diabetes es la obesidad y la vida sedentaria, ¿no? En concreto la obesidad. Es verdad que la longevidad pues de alguna manera hace que de alguna manera haya una cierta mayor resistencia a la acción de la insulina y sobre todo por la asociación de obesidad. Pero no todo el mundo acaba al final de su vida siendo diabético. Es verdad que va aumentando mucho la incidencia, pero como consecuencia del aumento de la obesidad. Claro. Es que el azúcar es necesario para vivir, o sea, el azúcar es necesario que se absorba, que circule por la sangre, que pase a nuestras células para que crezcan y se desarrollen y funcionen bien. Y es el combustible del cerebro. ¿Qué pasa? En la diabetes, pues, no se absorbe el azúcar. Puede ser una diabetes tipo 1, que eso sabe Domingo más que yo, porque no tienes, tu páncreas no produce insulina. O una tipo 2, en donde realmente lo que ocurre o bien es una producción inadecuada o una resistencia a la insulina y que se asocia, como tú ya has dicho, mucho a la obesidad. Después hay otros tipos de diabetes también, de la gestación pregestacional, gestacional, etcétera. Yo tengo muchas personas, muchos amigos diabéticos que están bien controlados y que siempre me preguntan en Navidad, pues entonces no puedo tomarme un polvorón, no puedo tomarme una copita de anís, y yo les digo lo mismo que me está diciendo también, el sentido común, ¿no? Y llevar un control de su glucemia, ¿no? Pero el sentido común sabemos que es el menos común de los sentidos, así que lo que es común para nosotros, para alguien no es tan común, o es obvio que se puede comer la caja entera. Sí, verá, exactamente. Una de las cosas que tiene que aprender de momento la persona con diabetes es saber contar. O sea, si distinguimos, como ha comentado, dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque no produce insulina. Y la diabetes tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina y por la presencia de obesidad. Digamos que tiene sus matices en la alimentación. La persona con diabetes tipo 2 tiene que perder peso si está obeso, y la diabetes tipo 1 tiene que mantener su peso, no puede ser obeso, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo importante es, en parte, debe empezar por controlar la cantidad. Es decir, yo puedo introducir en mi alimentación las calorías que me aporta y el azúcar que me aporta un mantecado, ¿la puedo añadir? Y segundo, ¿qué tengo que hacer? Pues tendrá que adaptar su tratamiento. Su tratamiento consiste en adaptar la medicación para esas circunstancias, adaptar su actividad física para esas circunstancias y de alguna manera decir, bueno, pues si yo resulta que como consecuencia de tomarme un dulce tengo que reducir a la mitad el consumo de pan, pues uno por otro. Claro. Eso es lo que tiene que aprender la persona con diabetes. Además, hoy en día hay mantecado para diabéticos. ¿No? ¿O eso no? ¿Tú piensas yo ese tipo de no cosas? soy partidario de eso. No sé si habéis probado alguna vez algún chocolate sin azúcar o algún mantecado tal. Digamos que en principio no aporta gran cosa. Es verdad que en el mercado cada vez hay más productos bajos en azúcar, bebidas sin azúcar, productos con menos carbohidratos de la cuenta, pero digamos que si uno lee la etiqueta, que eso es fundamental, que las personas con diabetes aprendan a leer la etiqueta, no la letra grande, sino la composición. Resulta que le quitan la parte de glucosa, pero gran parte lo que lleva es fructosa. Y enriquecido además en grasa. Con lo cual, bueno, la glucosa que utiliza nuestra célula en parte viene de la glucosa que aportamos, pero en otra parte de principios inmediatos que se transforman en glucosa, por procesos que no vienen al caso ahora especifican. Por tanto, mantecados, dulces para diabéticos, yo no soy partidario. Yo soy mucho más partidario de utilizar el dulce que sea, pues teniendo en cuenta que tiene que saber controlar la cantidad.
Bien es verdad, insisto, que hay productos especiales que cada vez más que la industria va elaborando con menos cantidad de azúcar y que le puede facilitar a la persona con diabetes pues hacer un régimen de vida y alimentación adecuado. Pero en general, cuando dicen sin azúcar o dulces para diabéticos, yo pondría un poco en duda esa afirmación. Sí, lo que tú dices, de leer bien las etiquetas, porque a lo mejor lo que tiene es fructosa o sacarosa. Y aparte el efecto laxante que tiene, te tomas 2 más de la cuenta y vamos. Sí. Bueno, pues las personas con diabetes, yo por decir algo de clínica, ¿qué es lo que le ocurre a la clínica de la diabetes? Todo el mundo la conoce. Es poliuria, o sea polidipsia, la gente necesita beber mayor cantidad de agua y por tanto poliuria, más apetito, polifagia, pérdida de peso, astenia, cansancio, hay una mayor predisposición a enfermedades infecciosas. Bueno, son muchos los síntomas que puede dar una diabetes, pero para la gente que no esté escuchando, pues si tú notas que tu hijo tiene síntomas relacionados con eso, porque tiene que acudir a su médico de familia o su pediatra y hacer un diagnóstico. Sí. Digamos que en principio los síntomas cardinales de la aparición de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1, pues consisten en eso, en poliuria, aumento de la orina, aumento de la sed, pérdida de peso y digamos que en principio son los 3 síntomas así que pueden aparecer en una persona que por otro lado aparentemente pueda estar sana, ¿no? Y eso de alguna manera debe poner en guardia a la familia, a la propia persona y a la familia para empezar a detectarlo, confirmar la presencia de una diabetes y tratarla. Hombre, hay veces que cada vez se van diagnosticando más precozmente con motivo de reconocimientos médicos, con motivo de, digamos, mayor educación sanitaria, pues hay veces que la alteración es una glucosa elevada, claro, que habría que confirmar, una glucosa que hoy se utiliza como límite diagnóstico 126 miligramos por decilitro en ayuna, confirmarla para empezar el tratamiento que sea conveniente. O sea, digamos que la clínica cardinal, polidipsia, poliuria, polifagia, todavía está presente, incluso hay personas que debutan con descompensación aguda, eso cada vez es menos frecuente, pero digamos que ante la más mínima sospecha tendríamos que hacer un diagnóstico antes de llegar a una situación ya un poquito más tardía. Bueno, y tener en cuenta también los antecedentes familiares, me imagino, ¿no? Por supuesto. Eso, sí. Sobre todo si hay antecedentes de primer grado, pues estar especialmente encima. No tiene por qué aparecer, pero sí que es verdad que hay una cierta predisposición genética que hay que tener en cuenta y ante la más mínima digamos, sospecha, pues confirmar o no la presencia de Domingo, diabetes. Y ahora en Navidad, de que se toman tantas copitas del alcohol, respecto al alcohol, ¿qué me cuentas? Bueno, ¿Podemos tomar un vino dulce, un canasta, a ver, el alcohol en principio es hipoglucemiante. O sea, el alcohol disminuye la producción hepática de glucosa y lo que produce es bajada de azúcar. Eso y muchas veces la resaca o de una borrachera, digámoslo así de manera poco coloquial, pues es consecuencia en parte de hipoglucemia. Partiendo de ese concepto, cuando una persona con diabetes toma alcohol, al final cada gramo de alcohol aporta una serie de calorías vacías, que hace que, por un lado, se produce menos glucosa hepática y por otro lado aumenta el aporte calórico. De tal manera que muchas veces la ingesta aguda de alcohol se acompaña de hiperglucemia. Digamos que el alcohol, que en principio la recomendación en general, la población general, debe ser 0, pues cualquier exceso, pues en la diabetes es peor. Yo decía al principio que la alimentación y las normas dietéticas deben favorecer la comunicación. Y digamos que hay veces que una copa de vino, pues de alguna manera, pues favorece la comunicación. Entonces, pues digo lo mismo que con los dulces. De alguna manera hay que ser muy cauto, pero se pudiera utilizar. Yo suelo recomendar bebidas no destiladas. O sea, así como una copa de vino, ya sea vino de la tierra o vino de otras zonas del país, pues con moderación una copa de vino pues no plantea ningún problema en una persona ordenada. De hecho en la cardiopatía isquémica una copa de vino
se llegó a decir que era saludable, ¿no? Te recuerdo aquello que decía Martín Fuster, ¿no? Pero era por todo lo que tenía el vino, no por el alcohol. Por los licopenos, los licopenos no, con los fenoles o... Sí, todo lo que tenía el vino. Pero claro, el problema es que no te quedas con una copa, te tomas la botella entera. Yo creo que en ese sentido, pues no podemos ir en contra de las recomendaciones mundiales donde se recomienda 0 alcohol. Cierto. Pero sí es verdad que luego tenemos que trasplantarlo a nuestro propio medio de vida, ¿no? De tal manera que, pues, hay cosas no medibles que pueden ser favorables con el uso prudente y adecuado de medidas que a lo mejor no son recomendables en general. Es lo que hemos hablado. Ten en cuenta la cerveza, cuando muchas veces salimos y eso, que yo me la pido sin alcohol, pero que lo normal es que se pida una caña con alcohol y ya está. Entonces, lo que ha dicho es prudencia, pues no. Es que yo creo que la dieta mediterránea es un estilo de vida, claro, en general. Y tenemos la suerte de vivir en el área mediterránea donde tenemos esta dieta, no tiene nada que ver con la dieta que tienen en Estados Unidos, donde hay muchísima más obesidad probablemente, proporcionalmente. Aunque cada vez nos parecemos más, por el ritmo de vida, por el ritmo, por la ciudad, eso cada vez nos estamos pareciendo más, porque lo que has dicho es un estilo de vida. El único problema de la dieta mediterránea es que no se hace. O sea que digamos que es muy difícil encontrar que de manera general se puede hacer una dieta mediterránea por circunstancias laborales, por la incorporación de la mujer al trabajo, por el tiempo que se dedica a la cocina, o el poco tiempo que se dedica a la cocina, etcétera. Entonces siempre hay un motivo para no hacer una dieta mediterránea. Y bueno, la dieta mediterránea es como habéis dicho, un estilo de vida, donde fundamentalmente lo que predomina son los productos vegetales, las verduras y el aceite de oliva, ¿no? Frutos secos y aceite de oliva. De tal manera que el problema, como digo, de la dieta mediterránea, que la encuesta de la alimentación cada vez la hace con menos personas, ¿no? Voy a hacer un matiz porque ha dicho la incorporación de la mujer al trabajo y más de uno va a decir, no, la mujer o el hombre. Si el problema es que tenemos que trabajar los dos para mantener la casa. Si que digo que sea el hombre o la mujer, el caso es que uno solo tenga un sueldo suficiente para poder mantener la familia, sea hombre o sea mujer, pero a eso nos referimos. Que tenemos que trabajar los dos, si no, no llegamos. Lleva totalmente la razón. O sea, que yo, digamos tenemos que trabajar los dos, si no, no llegamos, sobre todo si somos médicos del SAR. Entonces siempre aprovecho a meter una cuñita, tú sabes. Sí. Buenas tardes, Juanma. Sí, no cabe duda que sí. Cuando yo he querido decir, pues... No, sí, yo te he entendido, pero más de uno preguntará y no. Sí. Para mí es fundamental en la persona con diabetes primero que es la enfermedad prototipo, donde la persona con diabetes, esto que he dicho, lo he dicho muchísimas veces a los pacientes, la persona con diabetes es la capitana o el capitán del barco. Quiero decir que el capitán es fundamental, es la propia persona. Necesita de marineros, necesita gente que lleve la brújula, gente que levante las velas, gente que esté pendiente del carburante, gente que tenga información del tiempo, etcétera. Pero el capitán es la persona. De tal manera que en el manejo de la diabetes la persona tiene que querer. Y tiene que saber que cuenta con personas que le pueden ayudar. Claro. Los médicos, los enfermeros y enfermeras, personas distintas de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay una importante gama de ayudas, tanto en la alimentación, que ya hemos dicho algunas, ¿no? La forma de estilo de dieta mediterránea, pues el saber contar la cantidad de alimentos y un montón de fármacos que van mejorando muchísimo con el tiempo, que le ayuda a mantener un ritmo de vida y un estilo de vida normal. De tal manera que el niño puede desarrollarse en su colegio, la persona joven puede tener una vida activa sin descompensaciones, la mujer en edad fértil se puede quedar embarazada y la persona con edad avanzada, pues hoy tiene fármacos que de alguna manera le ayudan a reducir el riesgo de hipoglucemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando hablamos de diabetes, que bueno, que siempre se ha asociado a una enfermedad que acaba produciendo complicaciones, hoy tenemos que empezar a hablar de otra cosa. Es una enfermedad que requiere la colaboración del paciente. Insisto mucho en eso, porque la frase, mándeme usted algo para, eso tenemos que ir huyendo, es decir, mire, yo soy diabético y necesito ayuda en esto, en lo otro. En ese sentido, esa implicación de la persona, yo creo que es la enfermedad más prototipo en la que el paciente es un agente verdaderamente activo. Todas lo son, pero esta es digamos... Y además que la gente tiene que saber, y lo sabe además, que la diabetes al final pues afecta al corazón, afecta a los ojos, a los riñones, afecta
a todos los órganos. Y una cosa que has comentado de los fármacos, ¿cuál es tu opinión de cuando se usan los fármacos para diabetes, para adelgazar? Personas que no son diabéticos, que utilizan esos fármacos para intentar adelgazar. ¿Tienen algún riesgo? Pero hombre, esos fármacos se empezaron utilizando para la diabetes, son una línea de fármacos, se llaman análogos de GLP-1. El GLP-1 es una hormona intestinal, una incretina, que hace que esa incretina aumenta la producción de insulina, reduce la producción de glucagón y después tiene muchos efectos. A nivel central disminuye el apetito, disminuye el vaciamiento gástrico, etcétera. Digamos, y además también se ha demostrado protección cardiovascular. Cuando se empezaron a utilizar, pues se observó que las personas controlaban la diabetes y además se favorecía la pérdida de peso. A distintas dosis se vio que incluso algunos se perdía bastante peso y hoy se está empezando a utilizar ese tipo de fármacos también para la obesidad. No cabe duda que son fármacos excepcionales, que están aportando muchísimo al tratamiento de la diabetes, porque no solo controlan la glucosa, sino que además evitan la ganancia de peso, favoreciendo la pérdida, y tienen una protección cardiovascular y renal importante. O sea, digamos que para controlar los problemas cardíacos, como hemos dicho antes, y renales, lo fundamental es controlar la diabetes. Pero si hay un fármaco que además de normalizar la glucosa, favorece por otros mecanismos la protección cardíaca y renal, pues digamos que eso hace del fármaco un importante valor añadido. Para la obesidad, no cabe duda que ayuda, pero yo diría algo parecido a lo que he dicho a la diabetes. Lo primero es que la persona quiera perder peso y segundo, que mantenga cambio en el estilo de vida, mantenga una alimentación adecuada y si necesita ayuda farmacológica se le introduce. Pero lo primero es quiere cambiar. Exactamente. Hacer ejercicio físico. Eso es decir, pues yo voy a utilizar este fármaco para perder peso, bueno, pues si no hace la dieta no pasa, no conseguiremos nada. Añadiremos otro problema, que es la persona que no hace la dieta y además utiliza un fármaco que le puede dar la lata, ¿no? Claro que eso tendrá unas indicaciones concretas, ¿no? Y algunos efectos secundarios, o sea, si tú no haces la dieta y tú utilizas ese fármaco, primero, posiblemente no pierdas peso y segundo, estos fármacos a veces empiezan con sensación nauseosa, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que en principio ese fármaco ayuda y se puede conseguir buenos resultados en aquellas personas que están implicados en su... Oye, a mí una cosa que siempre me ha preocupado, me ha preocupado mucho, es cuando tú le dices a un padre que su hijo es diabético, los niños... La educación diabetológica, eso debe ser complicado, ¿no? ¿Cómo manejan los padres cuando tú tienes un niño, tu primer hijo, el segundo, da igual, el tercero, y te dicen que es diabético, o debuta con una cetoacidosis, o debuta de otra forma, o por la sintomatología? Eso debe ser difícil de asumir, ¿no? Es difícil y la primera norma, la educación diabetológica o el adiestramiento de las personas con diabetes y su familia, eso es fundamental, otro pilar importantísimo del tratamiento. Tiene que conocer la naturaleza de la enfermedad y segundo, su manejo, ¿no? Y tienes que adaptarlo a distintas etapas de la vida, al niño, donde tienes que contar con el niño y con su familia, la persona joven con sus circunstancias, la persona en edad fértil, etcétera. Digamos que la educación diabetológica es fundamental, de tal manera que, de manera paralela al uso de medicamentos, es fundamental ir enseñándole cómo tienen que manejar sus medicamentos. Y entre sus medicamentos, la palabra medicamento aquí yo la haría muy amplia, que es de normas de estilo de vida, de alimentación y de uso de fármacos, ¿no? Entonces, no cabe duda que el apoyo y el adiestramiento ahí es fundamental. ¿Cómo transmitir esa información? Es verdad que es un poco duro. Hay momentos en los que, bueno, como cualquier, digamos, información que damos sobre una situación no esperada, pues es dura, pero tenemos que saber decirlo, ¿no? Claro. Yo siempre me ha gustado plantear las cosas, la botella como medio llena. Es verdad que la botella está medio vacía, pero decir, mire, hay una diabetes, pero esto tiene arreglo. Y su arreglo tiene por conocer la situación, conocer su manejo y ir poco a poco construyendo. Digamos que esa visión siempre la tenemos que dar, porque realmente es así. Hay un problema, pero para el que tenemos una solución. Una solución que pasa por la implicación de la persona, de su familia y de fármaco y personal sanitario que en conjunto pueden llevar hacia adelante la situación. Pues ha sido un placer. ¿Quieres preguntarle algo a mí? No, lo más interesante era lo del fármaco, que tenía esa duda. Ha sido un placer tenerte como invitado, Domingo. Yo creo que es una persona dedicada en cuerpo y alma a los pacientes, que aunque se haya cortado la coleta, sigue siendo médico, porque es como los toreros. Que sea además que eres un enamorado de la historia, que estás estudiando historia,
y además también cantas en un coro de la Iniesta. Bueno, vamos, verás que cuando uno se conoce tiene que saber que tiene que utilizar medidas de descompresión, que yo lo llamo. Es que aquí nada más que vienen médicos artistas. Bueno, yo no soy artista. Yo, por ejemplo, he visto un cuadro tuyo que, bueno, y sin duda, pues me ha llamado mucho la atención. Yo no sé prácticamente solfeo, sin embargo canto en un coro, me gusta mucho la música y la música me ayuda, ¿no? Pero la música baja los niveles de azúcar, fíjate. Sí, sí, bueno, verá, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, yo era un niño, pues vi como en una vaquería familiar, como las que había hace 50 años, el vaquero vio, poniéndole música a las vacas, producían más leche. Bueno, ya estaba eso visto y estudiado en las granjas industriales en Estados Unidos, pero este hombre vio como sus vacas, que tenía 15 o 20 vacas, entonces digamos que la música, como cualquier situación anímica, mejora la producción en todo. Totalmente. Entonces, digamos que cuando nosotros manejamos la diabetes, manejamos una hormona, y lo que esa hormona se modifica, pues la insulina y con la alimentación, pero hay un montón de hormonas que están modificadas por la situación de estrés, de ansiedad, de hormonas del crecimiento, cortisol, glucagón, etcétera, y otras que no medimos, que influyen, no cabe duda. Entonces, el buen estilo de vida, y para eso tú tienes que buscar tus propias piezas, es decir, yo vivo algo mejor si escucho música, o si me dedico un poco de tiempo en mi vida a la música. No cabe duda que esa es otra forma de tratamiento que en coordinación con los fármacos pues te puede ayudar a... Claro, lo que siempre hablamos, el bienestar del cerebro, que al final es el que manda las señales sobre todos los sistemas. Claro. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día. Bueno, yo agradeceros a vosotros el hecho de un poco este rato, solamente compartir con vosotros este rato, pues a mí me ha venido bien. Y que te traiga muchas cosas a Reyes Magos. Yo siempre digo... que por supuesto que si me traigan lo agradeceré mucho, pero siempre uno cuando llega a un nivel de la vida, por lo menos que no se lleven. Cierto. Bueno, pues nada, encantado de estar con ustedes y os esperamos el próximo día. Hasta luego. Un saludo. Bueno.